muchas gracias. Es un gran placer poder compartir este lugar con queridos amigos. Hay distintas hipótesis que hablan sobre por qué a los argentinos nos va como nos va y nos pasa lo que nos pasa. Hay una que tiene que ver, está vinculada con el capital social. Que, bueno, mira, Argentina nos va mal porque hay poco stock de capital social. Y hay un pensador italiano que se llama Stefano Samagni que dice que hay como 3 estadios de ese capital social. Primer estadio es crear confianza, o sea que no hay confianza en la sociedad entre sí. Pero dice que si hay confianza igual no se resuelve el problema, porque de hecho en Argentina, en el sector agropecuario uno podría decir que existe cierta confianza, lo que pasa es que está aislado de otros sectores. En el sector sindical seguramente hay confianza, en el sector, los maestros deben tener confianza entre ellos. Lo que faltan son puentes, ¿no? Que es el segundo estadio. Hay que crear confianza y tender puentes. Y que también, aún así, el estadio superior de este capital social no es solamente tener confianza y tender puentes, sino es hacer algo juntos. Que uno logra la máxima expresión, el máximo stock, cuando logra hacer cosas juntos. La mesa de enlace es quizá uno de los pocos ejemplos donde se logró este tema de la confianza, del tender puentes y de hacer algo juntos. Y es mucho más meritorio si uno conoce la historia de por qué hay 4 entidades que representan el sector de productores. Alguien que viene de afuera por ahí no la entiende muy bien y pregunta por qué hay 4 entidades, si los intereses son parecidos. Y hay razones históricas de crisis, de diferencia, de peleas. O sea, porque cada una de estas entidades fueron surgiendo de alguna manera como crisis y enfrentamiento dentro del sector, que decidieron que muchas armen sus propias entidades porque se sintieron inclusive afectados económica, ideológicamente. Es decir, estas entidades son fruto de la divergencia, pero hay un momento de la historia, que fue en el 2008, donde vuelven a pensar en que hay algo superior que las une más allá de esa historia, que en algunos casos fue dura, de luchas duras. Digo todo esto porque fui miembro de Carvap, de mi sociedad rural, y participé del consejo en Carvap durante muchos años, así que de alguna manera me empapé ahí de esas crisis. Entonces ha sido un paso muy notable el que, digamos, yo viniendo de donde venía, siempre valoré muchísimo, probablemente mucho más que el gesto específico en sí, sino como un gesto histórico. Que estas 4 personas que estuvieron acá, estos 4 líderes que están aquí, supieron entender y fortalecerlo, porque después de 10 años siguen trabajando juntos en pos de algo que converja, ¿no? Algo que una. Entonces, la primera reflexión es conocer de parte de ellos, después de 10 años, cuál es la evaluación de lo que pasó en estos últimos 10 años, qué fue lo que aprendieron, y cuáles fueron las cosas que quedaron postergadas o cosas que quedaron en el tintero. Así que me gustaría conocer de cada uno alguna reflexión. No está organizado esto en orden. Alguien quiere hablar primero y si no yo uso el dedo. Bueno, Mario. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias a Líder Argentina por invitarnos. La verdad que el 2008 fue un hecho preciso en el calendario, pero la relación ya venía de antes. Para poder llegar a esto, veníamos trabajando nuestros equipos técnicos coordinadamente y había algo que para mí fue fundamental entre nosotros, entre los que nos tocaba ser presidente ese momento y quienes nos acompañaban, que era mucha gente que tendrían que estar acá también homenajeados. Había confianza y respeto. Creo que eran los 2 hechos fundamentales. Y fue así como
después de bastantes días donde hoy escuchaba el tema cárnico o el tema proteínas, y la verdad que desde el fin del 2005, 2006 ya veníamos con serios problemas, y algunos decimos que se alinearon los planetas en ese 2008 y decidimos parar la mano, porque no era una cuestión económica. Empezó y se vio como una medida que nos quería aumentar la retención, si nos querían sacar parte de nuestras ganancias. En realidad lo que nosotros vimos fue que en poco tiempo más no íbamos a poder producir, que se iba a crear una crisis en nuestros pueblos del interior, que iba a agravarse la situación y bueno, y que los problemas que teníamos sin duda se iban a multiplicar. Quiero aclarar que a partir del año 2002, en una crisis muy dura del país, el campo fue en cierto momento reconocido por la posibilidad de salir a recuperar el país. Y la verdad que lo hizo, tuvimos un poco de ayuda de la suerte del clima y una cantidad de cosas, pero el campo lo hizo. Ahora, evidentemente después de esa votación en el Senado de 36 senadores y el voto de Julio Cobos, las cosas se complicaron mucho más para el sector agropecuario. Y fuimos, incluso la sociedad nos fue poniendo como parte de la grieta y como parte de los que éramos enemigos del resto del país. Y acá es donde hoy venía escuchando a todos ustedes y creo que hay unos temas que es fundamental, que es lo comunicacional. Pocos días antes de irme de presidente de ECRA, me acuerdo que Gustavo, nos juntamos en un hotel con Hugo Luis Violcati, estabas vos, estaba el ex ministro Rodríguez de Brasil, hablando de lo que es sustentabilidad y seguridad alimentaria para que el mundo supiera y que estábamos en el cono sur en condiciones de ofrecerlas. Yo me fui, no supe más de esto hasta que hace un tiempo tengo noticias que siguen trabajando, por lo cual me alegra muchísimo que hay un grupo que está en el CARI trabajando en este sentido. Y creo que hay otras cosas mucho más en trabajar. Cuando tenemos que hacer entender a la gente, y alguien, creo que fuiste vos, habló de motor o de Felipe, no me acuerdo quién, habló de motor de la economía. El campo no tiene que ser visto como un sector aislado, como que yo empleo una cosa muy técnica de mi pueblo, que es yo no quiero andar en una 4x4 blindada, yo quiero tener un país que se desarrolle en su conjunto. Y para esto hace falta cambiar esa imagen, y esto no lo podemos hacer las entidades solos. Precisamos de todo el sector, de toda la cadena, de todo este grupo, para empezar a cambiar la imagen que para algunos es negativa, para otros nos miran con un cierto recelo, pero que evidentemente los que creemos en esto, creemos que somos los que podemos dar el puntapié inicial, una recuperación tanto social como económica del país. En este sentido, y hoy lo escuchaba a Marcos Pereira hablar, creo que es también el tema de la forestal. O sea, hoy no hay mayor desarrollo forestal a raíz del conflicto de la fábrica que había en Brasil. Creo que eso creó en la conciencia de la gente una errónea idea de lo que estaba pasando y lo que es la industria forestal. Entonces, creo que hay algunas etapas de la producción que hoy se pierden porque evidentemente no tenemos ese desarrollo. Y por último, creo que es necesario que empecemos, yo me acuerdo leí un mensaje o una nota del ingeniero Manciana, donde decía que antiguamente nos ponían más impuestos porque el campo seguía produciendo igual. Y que entonces a los gobiernos que tenían necesidades aumentaban los impuestos.
con la aplicación de tecnología, con la cantidad de insumos que usamos, aumentar los impuestos y disminuir la rentabilidad del sector agropecuario significa dejar de invertir, que zonas productivas más alejadas quedan fuera del sistema y por ende una baja en la producción general. Lo que no solamente es malo para los productores, sino que es malo para el país. Así que, Gustavo, lo que yo creo que tenemos que juntarnos todos, tratar de acercar las posiciones de todos los que estamos trabajando en este sentido para poder hacer campañas que permitan ayudar a nuestro país al despegue que le hace falta. Gracias. Carlos, tu reflexión sobre qué se aprendió. Bueno, primero agradecer la invitación, Rodolfo, Gustavo, un gusto realmente. Agregaría algunas reflexiones más a la que hacía Mario. Sin duda que el hecho de la 125 despertó una lucha que tiene su origen en la lucha por la renta en su momento, pero que con el transcurrir del tiempo y después de 10 años merece hacer un análisis desde el punto de vista sociológico, un fenómeno que realmente comprometió al resto de la sociedad y en primer lugar a ese complejo económico y social que gira alrededor del campo, que nosotros le llamamos la ruralidad. El campo tomó visibilidad, el campo ocupó por primera vez en la historia el centro de la escena pública, el campo entró en el debate de las políticas. Posiblemente no se lograron todos los objetivos, pero sí dejó una enseñanza, dejó un mensaje a la sociedad y a quienes en el futuro tuvieran la responsabilidad institucional y política de conducir los destinos del Estado. Y allí me quiero hacer referencia, particularmente después de haber escuchado los panelistas anteriores, grandes empresarios que participan en la cadena, realmente con mucha dedicación, cómo ser más eficiente, cómo producir más, cómo crecer. El campo como un elemento más en esa cadena. Detrás de lo que es el campo, toda la generación de insumos, de la genética de la semilla, hasta la transformación de la materia prima. Y lo escuchaba, me parece que uno de los panelistas hablaba de cómo transformar esto en propuestas. Creo que allí está el eje, realmente. Porque el debate que tenemos aquí adentro nos puede enriquecer para crecer, para producir más. Pero si no definimos el rol que tiene que cumplir el Estado en todo esto, un Estado que en ese momento era un Estado intervencionista, que por eso reaccionó el campo y la sociedad después frente al avasallamiento, al autoritarismo. Un Estado que no solamente hoy tiene que prestar los servicios básicos, sino que un Estado que tiene que ser promotor del desarrollo económico, promotor del desarrollo social, cómo articular esos dos ejes. Y nosotros integramos esa cadena. Pero también tenemos que ser parte de ese Estado en la toma de decisiones. Porque si no, las decisiones la toma Moyano y nos condiciona o influye mucho más que nosotros en el proceso de producción y crecimiento e inversión. Y perdemos, ¿sabe qué perdemos en eso? Perdemos previsibilidad. Y los sectores productivos lo primero que necesitan es previsibilidad. Y el campo con más razón todavía, porque tiene ciclos biológicos que van mucho más allá del periodo constitucional del gobierno de turno.
Entonces allí es donde tenemos que lograr los acuerdos, pero los acuerdos también hay que cumplirlos. Y este creo que es el desafío que tenemos de aquí en adelante. El campo tranqueras afuera, los industriales desde la puerta hacia afuera, para que realmente alcancemos esas políticas públicas, políticas de Estado que nos permitan aprovechar ese potencial que muchos de ustedes manifestaron en la mañana de hoy. Así que, mis queridos amigos, además de agradecerles esta invitación, yo les quiero dejar este incentivo, esta iniciativa. Creo que tenemos dirigentes capaces, tenemos productores del agro, de la industria, de la forestación, como hablaba recién un panelista, con capacidad. Pero no nos olvidemos que para crecer hace falta educación. Sin educación no hay futuro. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Hiciste un comentario, te quiero hacer como una pregunta y que no solo es para vos, sino para todos. Es como que se ganó la votación, pero los que siguieron dirigiendo fueron Moyano y Moreno, por 7 años más. ¿Habría que haber hecho algo? O sea, ¿hay alguna reflexión sobre eso o era lo que tenía que pasar? Evidentemente, el gobierno pretendió ubicarnos como que condicionábamos el poder. Y nosotros no estábamos haciendo política partidaria, estábamos haciendo política agropecuaria. Entonces, ahí nace la grieta, o se profundiza la grieta. El gobierno pretendió consolidar su poder en base a captar la renta y ponerse un enemigo, o buscar un enemigo, fabricar un enemigo, que es lo que logró. Entonces, luego nos costó a nosotros otra vez amigarnos con la sociedad, que es lo que necesita el país, unificar, romper esa grieta para realmente aprovechar las ventajas que tiene el país y crecer. Entonces, creo que el gobierno cultivó eso porque desde el punto de vista político le convenía. Entonces, ese fue el retraso que tuvimos, por eso perdimos productividad, empleo, aumentó la pobreza, perdimos 12 millones de cabezas de ganados. Bueno, hoy nos cuesta recuperar todo eso, generar confianza para que haya más inversión, más crecimiento y que el Estado siga cumpliendo el rol que tiene que cumplir. ¿Saben por qué? Porque creían de que ellos eran los que mejor distribuían la riqueza. Y la riqueza se distribuye a través del salario. Y el salario lo generan las empresas. Gracias, Carlos. Eduardo, ¿tenés algún comentario? Bueno, lo primero es agradecer a la gente del IDE, maestro, Rodolfo y Gustavo. Recordar el 2008 está plagado de anécdotas y de enseñanzas. O sea, podríamos estar mucho tiempo hablando de eso, ¿no? Ahora entiendo un poco mejor, decir, bueno, ¿cómo proyectamos para adelante? Cuando vi yo en la publicación Mesa Enlace 2008-2028, digo, le erraron con el 1, es decir, son 10. No, está bien, estaba mirando 10 para adelante. Y en eso sí me gustaría poder aportar. Como proceso vivido, lo que yo le quiero decir es que, digamos, nos acorralaron. Yo la mejor frase que encontraba ahí para poder superar la contradicción de ser medio zurdo, ¿viste? La Federación Agraria, qué sé yo, juntarme con los oligarcas, esto, ¿no? Para poder superar la contradicción, a pelea Borges. Digo, no une el amor, nos une el espanto. Digo, entonces, porque ¿qué hace Agustín vos que estaba en la izquierda, en la centroizquierda, con Luciano Míguez, ¿tá? Con Biolcati,
con Llambía, con todo su oligarca, que con lo de Coninagro más o menos no entendíamos, pero ¿viste? Con la rural y resulta que el gauchaje en la ruta no le miraba ni el pelo ni la marca, el gauchaje autoconvocado, la rural del pueblo, la cooperativa, la federación, se juntaron todos porque ahí nos estaba uniendo el atropello, ¿tá? Ese atropello, ese intento de confiscación autoritaria que significó la 125 y aquel proceso. Entonces, y empezamos a andar, como los zapallos en el carro se acomodan andando, ahí empezamos a percibir, yo que pensaba siempre en lo campesino pobre, qué sé yo, digo, bueno, sí, a ese campesino hay que subirlo arriba al carro, ¿tá? Pero hay una burguesía. La burguesía, pequeña, mediana o como la de Grobocopatel, que es más grande, pero burguesía al fin, digamos, ¿no? O Violcati, qué sé yo. Es burguesía, está atada a los destinos de la suerte del país. Esa burguesía fue capaz de incidir en la economía. ¿Cómo? Parando la economía, parando los barcos. Había más de 100 barcos en el Río de la Plata esperando que termine de botar cobos. Fíjate si había capacidad de influir. Entonces, ese proceso para mí fue un gran aprendizaje y a medida que los zapallos se siguieron acomodando en el carro, empezamos a ganar más confianza y hasta más afecto con este caballero que conocí, que se llama Luciano Miguel, aquel otro caballero que es Mario Llambía, lo mismo con Carlos Gareto, con Violcati, y empezamos hasta a ser amigos y empezaron a existir relaciones de código, y a partir de ahí, de ideales comunes, de necesidades comunes y de comportamientos con código, entonces es más fácil funcionar. Esa mesa de enlace inspiró después el nacimiento del Foro de Convergencia Empresarial, que seguramente alguno de ustedes ha integrado, inclusive, o integra, digamos. Así que eso fue lo que pasó. Ahora, lástima que en cualquier momento me suena la campana y me manda al rincón, pero el tema de cómo proyectar. Y yo ahí quiero volver para atrás para poder proyectar. O sea, año 2001, el país estaba jodido, pero bien jodido. O sea, crisis, desocupación, pobreza, endeudamiento, default. Y yo suena el teléfono un día, el Cabezón Duhalde, ¿no? Dice, che, va a haber una reunión. Y para hacerla corta, en la reunión terminó apareciendo don Roberto Palladini, acá hoy estuvo su hijo Pablo, ¿no? Apareció la gente de la Unión Industrial, la gente de Carvap, tal Llambías, la gente de Coninagro, me acuerdo que también estaba, Mario Reitieri. Y fue el tiempo donde se dijo, basta de la etapa del sector financiero, hay que armar el movimiento productivo. Y fuimos parte del movimiento productivo que en el 2002 hizo cargo el gobierno y puso a la producción como prioridad. Y durante el tiempo que duró, las bases que ese movimiento productivo puso en las políticas de gobierno, competitividad, tipo de cambio positivo, tasa de interés razonable, presión impositiva razonable, recomposición del mercado interno, digamos, con esa, y la Iglesia, el diálogo argentino, la convergencia para salir de la crisis institucional más profunda que haya tenido la Argentina, 5 presidentes en una semana, ¿ustedes se acuerdan? O sea, fue una situación realmente profunda y de caos. Eso duró 4 o 5 años, hasta que las corrientes populistas empezaron a poner el carro delante de los caballos. O sea, en vez de la producción y la expansión y el crecimiento, hubo crecimiento, pero un crecimiento que se dilapidó. Crecimiento había, porque había viento de cola, porque los commodities, por un montón de cosas, pero se dilapidó. Y empezamos a dilapidar con esa concepción populista que fue la que nos trajo los problemas que nos trajo, si se empeñó este presente. Ahora, vienen los que están gobernando ahora, cambiemos, dice, hay que volver a una normalidad institucional. Se está volviendo una normalidad institucional, pero también hay una hemorragia
creciente de ganancias a los sectores especulativos, a los sectores que apuestan a la Levac, a la Letic, a la cosa, a la del dólar, y miles de millones de dólares están yendo a este sector. Entonces es necesario volver a pensar en aquello que se pensó en su momento, es decir, poner la base de un modelo productivo, producción, agregado de valor, recuperar el mercado interno, que sea los salarios y todo esto se han visto fuertemente deteriorados, ¿tá? Y volver a ocupar, como decía acá el amigo de Brasil, la exportación, o sea, producir, agregar valor y exportar. Digamos, y para esto hace falta un gran acuerdo nacional. ¿Cómo imaginamos los próximos 10 años? Y hace falta que todos aportemos desde nuestro modesto lugar, porque hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo, o sea, desde el lugar que sea, a la idea de que el gran salto institucional, la gran solución la tiene en su mano la política, no importa de qué sector, salvo los populistas que ya sabemos que no tienen solución, pero que las fuerzas políticas principales, racionales, razonables, convoquen a un Consejo Económico Social, a un gran acuerdo de precios, salarios, a un gran acuerdo de empresarios y sectores obreros que tengan, digamos, claridad y no que vengan a extorsionar y a chantajear, como bien se decía hace un rato acá, de modo tal de que con los acuerdos, con la convergencia, con la visión estratégica de la política, la Argentina deje de salir de los espasmos a lo que estamos acostumbrados para empezar a caminar un camino de estabilidad y de previsibilidad, que seguramente es lo que todos los que estamos acá estamos queriendo. Gracias. Ahora la voz de la oligarquía. Se darán cuenta por qué lo poníamos siempre en el último lugar de los discursos, porque era el que levantaba a la gente, el que diera esperanza, y además la gente, los discursos de él siempre terminaban con algunos temas interesantes que bueno, él sabía que ese lugar no se lo podíamos sacar. Bueno, no, en primer lugar quiero agradecer al doctor De Felipe y a Gustavo por esta invitación. Creo que estamos acá por un hecho en el que nos entramos casi sin darnos cuenta, como fue ese reclamo, ese rechazo a la medida inaceptable, inconsulta totalmente, que nos tomó de sorpresa, como era el tema de las retenciones, con ese agregado, el cambio del esquema impositivo en unas retenciones móviles que realmente no entendíamos en qué momento, cuál era el techo, y además no habíamos tenido la más mínima comunicación con el gobierno antes del lanzamiento de esa medida. Eso se habló recién acá, creo que es uno de los temas a pensar en el futuro, es la comunicación. Lo primero que hicimos fue juntarnos en las 4 entidades, en una de las entidades, y ahí creo que tuvimos el acierto de institucionalizar o formalizar la comisión de enlace. La comisión de enlace unificó a las 4 entidades, algo que hasta ese momento jamás se había producido, y en ella se centralizó la discusión de las estrategias, el contacto con los medios, la uniformidad del discurso y sobre todo, lo más importante, que era dejar de lado las ideologías, las distintas ideologías que tenían las distintas entidades para unificar el discurso en esa comisión. Eso fue tomado por los productores, eso y la unidad fueron sin ninguna duda los temas que los productores, incluso ya durante el reclamo y ya durante el tiempo que duró el reclamo, la unidad, cada vez que faltábamos alguno de nosotros se nos reclamaba, siempre se nos reclamaba la presencia
en los actos, en las movilizaciones, a los 4, y eso fue el apoyo de los productores, que tampoco acá se ha dicho, fue muy importante. Yo creo que el éxito que tuvimos no lo hubiéramos podido tener si no hubiéramos tenido ese apoyo, en el que vimos también, en el que estaban también no solo los asociados a nuestras entidades, sino también como los que se llamaron autoconvocados, que también se alinearon en las decisiones nuestras y fueron fundamentales también en ese reclamo. No quiero ser repetitivo porque varias cosas ya se han dicho, pero la continuidad lo importante de ese reclamo, de esa actuación nuestra, fue que teníamos que decidir del día a día. Entramos a ese sin saber para nada cuáles iban a ser las consecuencias y los resultados de un paro que indudablemente podía tener problemas, el desabastecimiento. Tuvimos muchas advertencias de que nos cuidáramos con que ese paro no desabasteciera el consumo. Y bueno, pero lo cierto es que se dieron prácticamente las posibilidades de que jamás hubiéramos imaginado íbamos a terminar en esa decisión del Congreso, que realmente en ese mismo día teníamos muchísimas dudas en cuanto a si íbamos a tener el voto positivo decisivo. Pensábamos que se iba a perder por la mayoría que tenía en el Congreso el oficialismo, pero afortunadamente en esos 8 o 10 días previos a la votación vivimos en el Congreso hablando con los diputados y con los senadores, y si bien nos recibían muy bien y se mostraban interesados en cuál era el factor del reclamo y del rechazo, creo que muchos lo entendieron y la prueba está que pudimos lograr ese triunfo inesperado en el reclamo. Bueno, eso y la unidad creo que son los temas que tenemos que poner énfasis, y que mi posición por lo menos sería que mucho de lo que se hizo en esas circunstancias deben tomarla los que nos siguen. Yo pienso que como viejo dirigente, en los primeros momentos de mi dirigencia en la rural, no se podía hablar de la agroindustria. El agro y la industria eran una antinomia. El campo y la ciudad era otra antinomia, y en el desarrollo de este reclamo tuvimos al sector urbano muchas veces de pie en las plazas, en las movilizaciones, en las concentraciones, apoyándonos, cosas que 10 o 15 años antes parecían imposibles. Por eso creo que se ha ganado mucho. Hoy hablaba Leo Sarquís de la agroindustria. Creo que eso es fundamental, las posibilidades del valor agregado, pero que antes no se tomaban en cuenta. Y bueno, creo que seguiremos después, si me queda algo por decir, pero indudablemente creo y repito que este lugar que estamos ocupando hoy se debe en gran parte a todo el sector agropecuario, los productores que realmente eran los que se quedaban en las plazas por las noches, eran los que tenían problemas de apoyarnos, de ayudarnos. Bussi no contó que le ofrecían algunas posibilidades económicas con tal que nos dejara solos, y no es así. Y sin embargo no lo agarró. Él no lo dice, pero así fue. Pero bueno, repito, muchas gracias y me alegra realmente de estar acá, porque
es mucho de lo que se ha dicho hoy en la reunión previa y lo que se está diciendo ahora hace a que el campo esté integrado, que es lo que nos interesa, y creo que el ejemplo que dejamos para los que nos van a seguir. Repito, yo en mis 10 años de presidencia de la Rural, 6 años, perdón, pero que coincidió con la década del kirchnerismo, creo que en los 6 años tuve 1 o 2 oportunidades de dialogar con los funcionarios. Eso hoy ha cambiado y eso es bueno. Hoy el campo existe, hoy el campo se lo toma en cuenta y hoy creo que para esto estas reuniones son de gran utilidad. Muchas gracias. Gracias. Una breve reflexión final, digamos, o reflexión. Los he visto hace poco en forma conjunta tener opinión pública sobre algunos temas de la agenda que viene. Me parece a mí que la mesa tiene un liderazgo, tiene un prestigio y la voz de la mesa sería muy importante para influir sobre la agenda pública. Me gustaría saber cuáles son los temas. Algunas cosas ustedes fueron diciendo. Mario hablaba de la comunicación, de la imagen, pero también se habló del definir el rol del Estado para que el Estado promueva el desarrollo. Después hablaron de un acuerdo nacional, de las fuerzas políticas. Bueno, está bien. ¿El acuerdo para qué? ¿Cuáles serían los 4 o 5 temas? ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Hoy se habló de la cadena de la carne, de la comercialización, la ley de semillas, que es algo que está latente, y otros temas de los temas de interés de los agronegocios, de la agroindustria. Me parece que hay que basar el debate en 3 o 4 ejes fundamentales que promuevan y generen el incentivo a la producción y al crecimiento. Y hoy por hoy me parece que el mayor incentivo, primero es el precio. En la medida que el precio encuentre un mercado transparente y que refleje la realidad de las operaciones, le va a permitir a toda la cadena realmente articularse detrás de esos valores. El otro tema es la política impositiva. En la medida que no encontremos una reforma tributaria donde el impuesto pase a ser un incentivo a la producción y deje de ser un castigo, evidentemente allí hay realmente un escollo muy importante que hay que superar. Más cuando el esfuerzo parece que lo está haciendo solamente el sector productivo. Me parece que el Estado ahí también tiene que hacer un esfuerzo, igual que el que hace cada uno en su casa. Hay que no solamente hay que gastar menos, sino que a veces es importante gastar mejor. Por eso a veces los recursos no alcanzan, y cuando los recursos no alcanzan, el populismo recurre fácilmente a aquellos métodos que consisten en sacar agua del aljibe o, como muchos dicen, en cazar en el zoológico. Entonces, por eso tenemos que encontrar un sistema tributario que sea progresivo y que realmente equitativo y que permita con sus recursos atender las demandas de la sociedad y el desarrollo que tiene que llevar adelante el Estado en lo que hace a las obras de infraestructura para devolvernos competitividad. El tercer factor es el financiamiento. Hoy no se puede producir con una tasa del 70 al 80%, ni una pyme, y mucho menos el sector agropecuario. Entonces hay que encontrar un sistema financiero que esté acorde a la rentabilidad de cada uno de los sectores. Y yo siempre he propuesto en este sentido de que tiene que estar atado al valor de la producción, con lo cual le permite ser equitativo en lo que hace a la utilización de los recursos. Sin duda que la política comercial es otro eje. Esta mañana se habló mucho del tema de la comercialización, de los mercados. Pensar no solo en los mercados hoy en el mundo, sino pensar los mercados de acá a 20 años que van a demandar en cuanto a cantidad, sino también en cuanto a calidad.
cómo articulamos lo público y lo privado en la búsqueda de nuevos mercados, sabiendo que en la mayoría de los países hay embajadas, cómo hacer provecho de esos agregados comerciales para que dejen de estar sentados en el cuarto o en el quinto piso y realmente con los empresarios ir a buscar esos nichos que nos permitan exportar más y generar más divisas para el país. Por supuesto que la política monetaria, la política cambiaria son ejes sobre los cuales la actividad productiva también está inserta en la macroeconomía y ahí tiene que haber previsibilidad, control de la inflación, tiene que haber una serie de variables que le den certeza a la actividad y especialmente a la inversión que se necesita para el crecimiento. Creo que ese es un poco los ejes sobre los cuales hay que debatir y que no estemos pendientes de la voluntad del gobierno de turno y mucho menos de la decisión de un funcionario nefasto como tocó en la década pasada. Te gané, hermano. Sí, en primer lugar, si hay una anécdota que muchas veces la contamos, siempre uno al lado de Luciano lo pateaba para que terminara. Hoy no sabíamos cómo hacer. Así que, porque el timbre se hizo el distraído y siguió hablando, ¿no? Pero bueno, más allá, como ustedes ven, básicamente lo que ha quedado es una gran amistad entre nosotros, que podemos a veces discutir en algunos temas, pero siempre buscando encontrar acuerdos. Pero primero algo importante, para nosotros el crecimiento de la producción está pegado a que también detrás de la producción hay productores. Hay productores y que hay desarrollo en nuestros pueblos. Para nosotros es fundamental una producción con productores y desarrollar en nuestros pueblos. Esto mismo es con las exportaciones. Hoy Gustavo hablaba de exportar e importar, que era la clave del negocio. La viveza es tratar de que lo que podés de esa ecuación hacer el desarrollo nacional, que la consecuencia de eso sería que nos desarrollemos más. El tercer punto es el Estado. Tenemos en algunos casos estados bobos, estados inútiles, y un Estado que tiene que ser promotor, coincido con lo que decía Gareto hoy, tiene que ayudar en muchos temas. Y voy a poner los temas, no sé si está Palladini todavía acá, pero dos temas referentes a la industria cárnica. Para mí, la apertura de las exportaciones, yo estuve en Chile hablando con la gente que había abierto las exportaciones, siempre fueron pensando en un beneficio. Hoy vemos que todavía no podemos entrar con la carne a Estados Unidos, con la carne vacuna, sin embargo tenemos una apertura a la carne de porcino de Estados Unidos. Creo que son así como el incentivo a la producción de un novillo pesado, que de ninguna manera nos da los números para hacerlo al día de hoy, tendría que ser otros factores claves. Veo, y hay un tema que tocó Gustavo y que también lo escuché a Tania hoy hablar del tema, que es la ley de semillas. El productor sabe y está dispuesto a pagar. Está totalmente convencido, pero con todo esto que ha venido pasando en los últimos años, con una serie de manejos, con muchos viajes que sabemos que pagan empresas a funcionarios para tratar de ganar su simpatía. Lo que los productores tememos es el monopolio por parte de algunas empresas en la semilla. Estamos totalmente de acuerdo que hay que pagar y hay que encontrar el mecanismo, pero que sea dentro de la justicia que tiene que existir entre las relaciones comerciales. Estos son los puntos que me parece que me faltaba agregar. En respuesta, en respuesta a tu pregunta, yo lo que creo que tenemos que tener en cuenta para el futuro son las señales. Me parece que el mismo presidente lo reconoció, el campo fue el sector que primero apoyó
primero terminó de apoyar esa posición difícil que tenía al iniciar su mandato. Él ponderó al campo y, sin embargo, las señales que vinieron después no fueron favorables para el campo. Es decir, se lo sacó del ministerio y volvimos a este tema, a este impuesto nefasto como son las retenciones. Me parece que esas son señales que el campo merece. Por supuesto que en este momento las retenciones tenían un fin distinto, el país estaba en una situación muy difícil, pero esas señales me parece que las precisa el campo para tener confianza y para seguir apoyando un gobierno que sabemos que está tratando de hacer las cosas bien. Hay que salir de los espasmos, esta cosa espasmódica, cortoplacista, de lo parche, y hay que, estamos obligados como país, y cada sector tiene que contribuir a eso, a aportar para un plan estratégico con acuerdos, con grandes acuerdos. Eso sería cambiar, eso sería que cambiemos. ¿Me explico? O sea, que cambiemos. Lo mejor que podría pasarnos para que cambiemos es que tengamos, que la mesa sea más amplia, no que sea una mesa ratona. Una mesita ahí de 3, 4. Ecuatoriano, no, hace falta una mesa un poquito más grande en lo político. Y ustedes 4 van a opinar sobre eso, y yo no quiero hablar ni por Mario Zambilla, ni por Gareto, ni por Luciano, pero yo sí quiero decir eso, quiero decirlo. Lo que nos, o sea, para que haya cambio tiene que haber, ampliar la base de representatividad. Viene un proceso donde se tiene que ofertar a la sociedad argentina una alternativa electoral que sea superadora de la idea de anticristinismo y antimacrismo, porque si no vamos a terminar votando entre los anticristinistas y los antimacristas. ¿No? Bueno, entonces es necesario que haya una alternativa política superadora. Y ahí los sectores empresarios, digamos, las cámaras, las organizaciones, tenemos que cumplir un rol. Tenemos que cumplir un rol, es decir, es necesario un acuerdo distinto. Yo viví aquella crisis del 2001, donde en el 2001 decían, bueno, se terminó la Unión Industrial, la Cámara de la Construcción, la CRA, la Rural, la Federación, toda esa no existe más. Ahora la nueva representación son las asambleas populares. ¿Se acuerdan de la asamblea que se fue, la de San Telmo, la asamblea, ¿no?, de todos los barrios que se juntaban a asambleas? Desaparecieron, no quedó nada. Lo que quedaron son las instituciones, lo que queda es la institucionalidad. Bien, esa institucionalidad tiene obligación de proponer. Y nosotros 4 tenemos también obligación de proponer al proceso electoral que está en ciernes que se establezcan 8 o 10 grandes puntos para que exista en educación, en salud y en la competitividad de la economía la posibilidad, digamos, de crecer, de generar empleo, de fortalecer el mercado interno y de salir a ocupar los mercados del mundo. La competitividad en la Argentina, y este es un tema que también nosotros deberíamos expresarnos los 4, no puede depender del tipo de cambio. Entonces, el dólar vale 42, tenemos competitividad. Si el dólar baja a 35, no tenemos competitividad. Porque nunca abordamos el problema de la logística, la tasa de interés, los costos internos, la presión impositiva, el costo del dinero, que efectivamente tiene que ver con la competitividad. Entonces, una de las grandes cuestiones que nosotros deberíamos proponer es que tengamos una política competitiva en el marco de grandes acuerdos nacionales que trasciendan los calendarios electorales. Esto me parece que tenemos que hacerlo más allá de lo que podamos opinar, como con mucha exactitud propone ahí Mario.
y lo hemos hecho todo sobre la ley de semillas, sobre las cuestiones puntuales, que hacen al día a día, pero en el marco, tenemos que actuar también en el marco de un país que salga de los espasmos, como decía al principio. Gracias, Mario. Estuvimos hoy durante esta mañana hablando de estos sistemas productivos y sobre el tema tecnológico. La reflexión acá es que yo creo que todavía vivimos con las tecnologías que desarrollamos hace 20 años y todavía no tenemos, a pesar del hermoso PowerPoint que nos trajo Peña sobre todo lo que pasaba en el mundo, todavía no tenemos establecidas, en marcha, en camino, las tecnologías que van a orientarnos en los próximos 20 años. O sea, ahí tenemos un desafío grande porque vivimos, si querés, de la renta generada por otros desarrollos y durante estos últimos años estuvimos dedicándonos a defendernos. No estuvimos innovando para defendernos, no innovando para crear productividad y nuevas cosas. En ese tema de la innovación, no solo el tema tecnológico, sino temas organizacionales, lo de la carne, por supuesto, y otros temas organizacionales. También se incluyó en algunos comentarios de Tania, muy interesantes, sobre los cambios en la geopolítica que pueden afectar a la Argentina. Tania era muy optimista con estos cambios y tampoco tenemos, más allá de algunos casos, algún tipo de antena que analice estas oportunidades y que estén institucionalizadas. Como decía Mario, GPS, que es el grupo de productores del Mercosur, es un ejercicio, hay actividad, pero creo que quizá si eso puede estar más desparramada para entender cuáles son esos cambios y básicamente que llegue a los organismos del Estado y al sector privado. Si bien hoy y en general hablamos sobre los temas propios de la empresa, llamamos así, microeconómicos, me parece que los tiempos exigen a los empresarios a tener una agenda que trascienda su propia empresa y los aspectos microeconómicos. Creo que tenemos que involucrarnos más ahora que podemos, porque antes nos castigaban cuando hablaban en público, ahora que podemos hablar libremente en público, que tenemos interlocutores que escuchan, por ahí no nos dan bola o por ahí hacen otra cosa, pero por lo menos que escuchan con cierto respeto. El tema de que los empresarios participemos, y más en esta situación donde los empresarios frente a la sociedad estamos digamos, con la luz amarilla de los cuadernos y otra serie de causas y actividades. Me parece a mí que es un momento de que ocupemos ese espacio con liderazgo y con vocación y con compromiso. Es decir, es un momento de no arrugar, es un momento de ir adelante, ¿no es cierto? Y proponer una agenda. En general todos, la gente de la mesa de enlace hablan de una agenda colectiva, hablan de un marco amplio y bueno, me parece que ellos son un caso que pueden incentivar que ese marco sea amplio de discusión de los temas de la agenda de los próximos años. Y el otro punto, que lo venimos insistiendo en LIDE hace años, es que quizá la mayor colaboración que puede hacer el sector privado a lo público es la construcción conjunta de un Estado de este tiempo. Es decir, el Estado de hoy tiene desafíos diferentes al que tenía hace 50 años, 10 años, 100 años, por supuesto. El Estado de este tiempo es diferente. Es un Estado que facilita, es un Estado que promueve, es un Estado que se mete donde se tiene que meter y que en otros lugares deja al emprendedurismo y a la vocación privada y al esfuerzo privado su lugar, ayudándolo, es eficiente, es de calidad, ilumina de alguna manera hacia dónde ir, hacia dónde caminar. Me parece que cuando se habla de interacción público-privada, hasta ahora siempre se habla de una relación cliente-proveedor entre el sector público y privado. Yo creo que hay que empezar a hablar de una relación más de socio en la construcción de ese Estado de este tiempo. Les agradezco la participación a todos y hasta el Día del Gallego, dijo un amigo mío. Esto es discriminatorio contra los gallegos. Vos, Busi, que sos italiano. Vamos, entonces no entrás
no es un motivo más de conflicto entre nosotros, lo que voy a decir. El Día del Gallego es el día menos pensado. Muchas gracias.